Si en problemas te encuentras y no pares de llorar, si ves que todo sale mal, si en un pozo oscuro o encarcelado estás, mira al cielo, Dios tiene un plan. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Si la tentación se acerca y flaqueando tú estás, pide a Cristo fuerzas para luchar. Recompensa aquí tendrás por tu fidelidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel, sé fiel. Muy buenas noches, mis apreciados hermanos. Qué alegría una vez más compartir con ustedes la palabra de Dios. Es para mí un gusto saludarles en esta hora. Un abrazo para todos nuestros amigos y hermanos que están conectados en este momento y que la presencia de nuestro Señor Jesucristo sea en este momento en cada uno de sus hogares para que tengamos el Espíritu Santo y podamos aprender de su palabra. Bien, cuando yo les menciono o les digo a ustedes la palabra Troya, ¿qué viene a su mente? Quizás algunos no saben sobre Troya, la ciudad de Troya. Otros quizás los más jóvenes que han visto las películas de pronto ya recuerdan e inmediatamente llega a su mente el caballo de Troya. Pues bien, según la mitología griega, los troyanos vivían en una hermosa ciudad, una ciudad amurallada, una ciudad con gente pacífica, pero los griegos querían tomarse esa hermosa ciudad, querían acabar con los troyanos. Así que llegaron al puerto y al llegar a ese lugar, al llegar a las playas donde quedaba allí cerca la ciudad de Troya, eran inmensos la cantidad de barcos, eran muchos pues los barcos que llegaron a este lugar con demasiados soldados, mucha artillería para acabar con aquella ciudad. Por supuesto, la ciudad de Troya tenía grandes murallas que para los troyanos eran su fortaleza, eran su confianza. Y por largos años,
Incluso fue una década donde los griegos estuvieron allí esperando y buscando la manera, mirando una estrategia tras otra para poder entrar a la ciudad de Troya y tomarla. Pero no fue posible. Así que cuando ya los griegos estaban cansados, ya su paciencia se estaba agotando, decidieron entonces, Ulises, se le vino una grandiosa idea y dijo: no nos podemos ir de este lugar. Nosotros tenemos que acabar con Troya, a eso vinimos. No importa que hayan pasado 10 años, vamos a destruirla. Entonces él se ingenió a hacer un caballo. Y en el caballo, en la parte de adentro, ingresar a los soldados más valientes, que ellos guardarían sus barcos, los llevarían hacia un lugar donde los troyanos desde las murallas no los observaran y pensaran que se habían ido, pero allí estaba ese caballo con estos soldados griegos escondidos, y luego en la noche, cuando todos se hubiesen ido a dormir, poderles abrir las puertas de la ciudad para que entraran los soldados enemigos, es decir, los griegos. Así fue. A la mañana siguiente, de pronto se acercaron los soldados troyanos a los muros y observaron que ya no estaban los barcos de los griegos. Entonces inmediatamente se corrió el rumor, salieron corriendo, le contaron al rey y hubo regocijo, hubo alegría, se fueron, por fin se fueron los griegos, nos dejaron libres, por fin. Pero algo curioso, nos dejaron un caballo de madera. Y ese caballo que nos dejaron es por nosotros haber resistido todo este tiempo. Es decir, nos están felicitando por la valentía. Y dijeron: hoy no vamos a trabajar, hoy nadie va a realizar sus quehaceres, hoy es día de fiesta en toda la ciudad. Vamos a festejar que los griegos por fin se fueron. Pero tristemente entraron el caballo a la ciudad. Ese día hubo vino, se emborracharon, comieron, danzaron, en fin, toda una fiesta todo el día. Tanto así que cuando cayó la noche, las altas horas de la noche, ya habían soldados borrachos, los nobles, hasta el mismo rey, todos embriagados. Y la ciudad quedó indefensa. Cuando ya aquellos soldados griegos que estaban dentro del caballo vieron que la agitación se había calmado, que ya no había fiestas, que ya todos estaban borrachos, se salieron de aquel gran caballo de madera, abrieron esas puertas de la ciudad y entraron los griegos. Ese día, o esa noche más bien, se tomaron la ciudad, mataron a muchas personas. Y es que definitivamente nosotros debemos ser conscientes que estamos en una guerra cósmica, una guerra entre el bien y entre el mal. Y el enemigo de Dios quiere destruir nuestra vida y quiere que nosotros cada día hagamos cosas para poder desagradar a Dios. Nosotros no nos debemos confiar, porque el enemigo nos conoce muy bien y cada día nos coloca trabas y tentaciones para que nosotros caigamos y desobedezcamos a Dios. Él no quiere que obedezcamos a Dios, porque lo maravilloso de esta vida cristiana es creer y obedecer los mandatos de Dios. El registro bíblico en Éxodo, el capítulo 32, nos cuenta la historia también que el pueblo de Dios, cuando Moisés estaba en el monte hablando con Dios, aquí encontramos otra cuarentena porque Moisés duró 40 días hablando con Dios en aquel monte. ¡Qué privilegio hablar con Dios! Se le pasó el tiempo y Dios le estaba dando a Moisés las tablas de la ley, le estaba dando los parámetros del culto, del verdadero culto de adoración, y también le estaba explicando todos los deberes del sacerdocio. Pero la escritura dice que el pueblo se cansó de esperar, que ya Moisés llevaba demasiadas semanas arriba,
que no sabían qué le había ocurrido. Y entonces se le acercaron a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Haznos dioses. ¡Qué tristeza! Solo habían pasado poco tiempo cuando ellos mismos habían visto todos los milagros que Dios había hecho en su vida para liberarlos de allí de Egipto. Todas esas plagas que Dios mandó. Cómo Dios abre ante ellos el mar rojo para que puedan cruzar cuando estaban llenos de temor porque venía el faraón detrás con todo su ejército. Y cómo Dios, cuando ellos cruzaron aquel mar en seco, cómo se abren las aguas y ellos pueden pasar en seco, cómo cuando entra el faraón con todo su carruaje, su caballería, nuevamente esas aguas turbulentas se cierran con gran fuerza y murió todo el ejército del faraón. Dios les da el maná. En fin, Dios mostraba su amor y les mostró muchos milagros. Hizo cosas maravillosas con ellos. Ellos observaron, pero ahora le están diciendo a Aarón: haznos dioses para que vayan delante de nosotros. ¿Cómo que vayan delante de nosotros si el único guía es Dios? Pero aquel pueblo, tristemente, se cansó de la cuarentena. Se cansó de esperar esos 40 días a Moisés. Creyeron que algo le había pasado. Se habían acostumbrado a ver una figura. Si veían a Moisés, que les daba, que los motivaba, que les daba aliento, que era el líder espiritual, entonces se mantenían firmes. Pero como no lo vieron, entonces ahora inmediatamente dijeron: haznos dioses. Y como estaban acostumbrados en Egipto a tener esos dioses, querían ver algo. Qué triste, porque aquel líder religioso que había quedado encargado, al irse Moisés, le dijo a su hermano Aarón: tú vas a quedar encargado de este pueblo. Cualquier cosa, y le explicó al pueblo, se dirigen directamente a Aarón. Así que ellos se dirigieron a Aarón, pero para que Aarón hiciera unos dioses. Y Aarón no mantuvo la fidelidad de su hermano Moisés. Aarón no mantuvo su firmeza en el Dios de los cielos, sino que por el contrario, se asustó cuando vio que vino la multitud: haznos dioses. Y entonces se le hizo muy fácil decirles: tranquilos, traigan sus anillos, traigan todo lo que tengan y yo les voy a hacer el becerro de oro. Y así es, les voy a hacer sus dioses. Cuando ellos reunieron todo el oro, dice que Aarón fue el que construyó, el que hizo aquel becerro. Como si fuera poco, dice la escritura, que cuando terminó de hacer aquel becerro, entonces gritaron: estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cómo iba a ser eso un Dios que lo había sacado de la tierra de Egipto? Cuando el Dios maravilloso era el que le había dado muchas evidencias. Y ahora se estaban yendo, estaban apostatando, estaban buscando o estaban yéndose a la idolatría desenfrenada. Todo estaba listo para hacerlo. Pero aún así, este líder religioso nuevamente, aparte de llevar la rienda suelta, de llevarles las riendas pues al pueblo, también les dice: mañana vamos a hacer fiesta para Jehová. Y las Sagradas Escrituras, el relato bíblico cuenta que al día siguiente madrugaron. Estaban ansiosos. Iban a hacer una fiesta donde iban a danzar enfrente de ese Dios que los había sacado de Egipto. Esas fiestas paganas que ellos habían aprendido allí en Egipto eran fiestas inusuales, porque definitivamente era un desenfreno
y terminaban siempre en las más terribles orgías. Esas danzas eran muy sensuales, así que se fueron a la borrachera, se fueron a las danzas, comieron, hicieron sacrificios y adoraron a ese becerro diciendo que él era el que los había sacado de Egipto. Definitivamente, cuando Dios, que conoce y que ve todo, inmediatamente allí en el monte le dice a Moisés: Moisés, baja, desciende, porque el pueblo, dice aquí el versículo 7, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino. Efectivamente, pronto, hacía pocos días atrás, pocas semanas, el pueblo había hecho una ceremonia de dedicación. Cuando Moisés les habló de Dios y les habló muchas palabras que Dios le había dicho a él, el pueblo dijo: así lo haremos, vamos a obedecer a Dios. Pero cuán rápido perdieron la paciencia y cuán rápido destruyeron ese pacto. Quedó completamente roto, diciendo que ese era el Dios que ellos tenían, ese becerro de oro. Así que Moisés le dice a Dios: Dios, no hagas tal cosa, como que tu pueblo es tu pueblo. Y empieza Moisés, incluso dice el relato bíblico que Moisés hasta oró diciéndole al Señor: no, Señor, no los vayas a destruir. Dios estaba poniendo a prueba también a Moisés. Y Moisés incluso le dice: no, Señor, este es tu pueblo, estos son tus hijos, no los vayas a destruir, porque entonces las otras personas se van a burlar de ti. Los enemigos, las otras naciones van a estarse riendo de ti y tu nombre no va a ser glorificado, van a echar por tierra tu nombre. Y entonces empieza a recordar el pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. E inmediatamente Dios le dice: baja, desciende. Cuando Moisés empieza a bajar, traía las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Era la escritura directa de Dios. Y allí bajaba Moisés corriendo, me imagino, y cuando se encontró a Josué, porque Josué lo estaba esperando más abajo de la cima, cuando se encuentran dice: vámonos porque necesitamos llegar donde está el pueblo. Cuando se iban acercando, escuchan entonces la gritería. Y entonces, como todo buen soldado, Josué le dice: es como pelea lo que hay en el campamento. Pero Moisés, que ya sabía lo que Dios le había comentado, que no era pelea de campamento, le dijo: esto no es ninguna pelea. Esto es fiesta lo que hay allá. Así que cuando llegan al campamento y ven esa escena tan terrible, esas orgías, ve el becerro, por supuesto, Moisés se indigna e inmediatamente lanza esas piedras al piso y esas piedras se parten. Le dio tanta molestia que cogió ese becerro, lo llevó nuevamente al fuego, lo derritió completamente y cuando estaba derretido lo echó en un arroyo que bajaba de allí del monte. Les dio de tomar de esa agua a los mismos israelitas y les habló cómo hacen esto, cómo están deshonrando a Dios, cómo están buscando otro Dios cuando estoy hablando justamente con Él, cuando tenemos al mejor, cuando tenemos al único. Pero allí estaba el pueblo de Dios, desenfrenado completamente, yéndose al extremo. Ni siquiera querían escuchar ahora la voz de ese gran líder, de ese siervo, de Moisés, que los había guiado. La turba estaba tremenda en ese momento, porque habían danzado, se habían ido a los extremos. Entonces, con una pregunta de reproche, se le acerca a Aarón y le dice: ¿qué has hecho, Aarón? Tú eras el líder. ¿Por qué dejaste que esto se saliera de control? ¿Por qué dejó que hicieran esto?
Y mire la respuesta de Aarón. Dice allí el versículo 23. Bueno, Aarón empieza a contarle todo lo sucedido, cómo ellos habían pensado que a Moisés le había ocurrido algo y se le habían acercado diciendo que hiciera dioses. Pero el versículo 24 dice, y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió ese becerro. Miren, Aarón en ningún momento, él responde por su acto, ¿cierto? Y dice, no, esa fue mi irresponsabilidad. Inmediatamente le echa la culpa al pueblo. Definitivamente, si hubiese un salón de la fama donde estuvieran todas aquellas mentiras o aquellas cosas, si hubiese un salón de la fama donde estuvieran definitivamente ahí estaría de primera la de Aarón, con semejante excusa que sacó. En otras palabras, yo eché todo al fuego y salió un becerro. No aceptó su responsabilidad. Lo que él estaba diciendo a Moisés es, no, se hizo un milagro, esto fue sobrenatural. Salió inmediatamente ese Dios, ese becerro. Qué tristeza, ¿verdad? Que por aquel hombre tener un carácter tan débil, dejó que el pueblo se desenfrenara a la idolatría ese día. Así que Moisés no podía permitir, tenía que cortar inmediatamente con esa situación. Y entonces dice, ¿quién? Aquí está la pregunta en el versículo 26. ¿Quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? E inmediatamente todos los levitas se hacen del lado de Moisés porque ellos no habían participado de esas danzas ni de esa supuesta fiesta a Jehová. Y por supuesto, toda desobediencia trae su consecuencia. Ese día, en el pueblo, murieron como 3,000 personas, 3,000 hombres, dice el versículo 29. Como 3,000 hombres. Por el desenfreno, por no esperar, porque se cansaron. La cuarentena, esa cuarentena en la que Moisés estaba allí hablando con Dios, recibiendo todos estos estatutos, esas normas, era para el mismo beneficio del pueblo. En lo que traía Moisés, en otras palabras, de allá del monte, era la gracia para el pueblo. Sin embargo, el pueblo se cansó de esperar. ¿Será que nosotros en esta cuarentena también estamos cansados de esperar? ¿Será que nos empezamos a ir por otros lados? El enemigo nos muestra cosas, tentaciones que fácilmente podemos caer. Solo podemos resistir a esas tentaciones si tan solo tú buscas a Dios cada día. Si decides creer en Él, confiar en el maravilloso Dios y obedecer. Ese es el maravilloso secreto. No tenemos que hacer absolutamente nada más. Solamente confiar, creer y obedecer. No es nada extraño, no es nada del otro mundo. Y vas a ver las bendiciones de Dios. Pero esta naturaleza quiere hacer lo contrario. Esta naturaleza no piensa sino en sí misma, en lo que le gusta. Pero todas esas cosas, esas tendencias, esos hábitos malos que dañan nuestra vida espiritual, tenemos que ponerlos en las manos de Dios para que Dios nos ayude. En esta hora te pregunto, ¿vas a tomar la decisión del pueblo de Israel o vas a tomar la decisión de Moisés? ¿Vas a decir en esta hora, yo estoy por Jehová, me hago del lado de Jehová? No importa cuánto tiempo dure, no me voy a impacientar, voy a buscarlo, voy a ser como este gran líder Moisés, este ejemplo maravilloso, este hombre fiel que allá en esa cuarentena lo que hizo fue hablar con Dios, disfrutar de la presencia de Dios, aceptar las recomendaciones de Dios, estar dispuesto a seguir con el pueblo, amar a ese pueblo ingrato, desobediente. Es hora de estar del lado de Dios.
No hay un camino neutro. Solo hay dos caminos. Decide hoy por Jehová. Solamente recuerda, debes creer, debes confiar y debes obedecer. Y las cosas en tu vida cambiarán. El relato bíblico termina diciendo que Dios le dijo a Moisés, después de que Moisés nuevamente sube al monte y habla con Dios, y Dios nuevamente escribe las tablas, ¿no? Y él baja, y entonces le dice el Señor, ahí va el ángel, dile al pueblo que el ángel va a ir delante de ellos, que los vamos a acompañar. Así que encontramos a este hombre Moisés, un hombre fiel, un hombre que tuvo paciencia con ese pueblo, un hombre que pasó una cuarentena con Dios. Qué privilegio pasar una cuarentena con Dios, qué privilegio es hablar con Dios, qué privilegio es gozar todos los días de Dios o con Dios. Cuando Él bajó del monte, las personas, todos, aunque estaban con esa algarabía, aunque estaban en su cuento, buscando sus dioses, danzando, en fin, yéndose a otros dioses, vieron el cambio que tenía Moisés. Porque es que las personas que buscan a Dios, por supuesto se les ve el cambio. No es solamente un cambio físico, también es un cambio de carácter, un cambio de comportamiento, un cambio de palabras, un cambio de todo cuanto tiene que ver con su estilo de vida. Pero Dios estaba preparando a aquel gran hombre de fe, aquel gran hombre que también tiene un puesto en el Salón de la Fama, porque la Escritura dice que aquel hombre, después de muchas dificultades que pasó con aquel pueblo rebelde, son muchos los relatos bíblicos que hay con respecto a él y al pueblo de Israel. Sin embargo, al final, Moisés, como todo ser humano, por supuesto, murió. Pero saben, la Escritura dice que Dios lo resucitó y se lo llevó para el cielo. Allí está el gran Moisés. Moisés disfrutando ahora de una vida diferente, de un lugar diferente, pero sobre todo disfrutando de la compañía de nuestro maravilloso Dios. Qué privilegio entonces buscar a Dios. Dios piensa de una manera muy diferente a la nuestra, porque Dios piensa en nosotros es en vida eterna. Nosotros, nuestra mente finita, piensa solo aquí en lo terrenal, solo en lo que nuestros ojos alcanzan a ver, lo que nuestros sentidos medio alcanzan a entender. Pero Dios tiene planes para nosotros diferentes, planes de vida eterna, planes donde ya no va a haber muerte, planes donde podamos disfrutar, planes donde ya no habrá odio, egoísmo, rencor, donde ya no tengamos que estar sufriendo, donde ya no habrá más muerte ni habrá más llanto, porque todo esto habrá pasado. Dios recompensa muy bien a sus hijos fieles. Por eso en esta hora te invito para que tú puedas abrir tu corazón y así como en el caso de Moisés, que esta cuarentena sea la oportunidad de buscar a nuestro maravilloso Dios, sea el momento de acercarnos a Él, sea la oportunidad de estudiar la palabra, también de orar, de poder comunicarnos, de poder hablarle, de contarle todos nuestros problemas, nuestras alegrías, nuestras tristezas, todo lo que concierne en nuestra vida, todo lo que quite nuestro sueño, todo lo que nos haga sentir menos, lo que nos haga sentir triste, todo eso tú puedes contárselo a Dios. Y Dios ahí va a estar, no solo escuchándote, sino por supuesto contestando los pedidos o las oraciones de sus hijos fieles. ¿Quieres ser en esta hora como Moisés? ¿Quieres abrir tu corazón? Recuerda que después de una cuarentena, nada puede volver a ser igual. Todo cambia. Todo, después de una cuarentena, todo es diferente. Pero más en las manos de Dios, las cosas mejoran. Las cosas cambian. Y las vemos nosotros después, las vemos de una manera también diferente.
Vendrán dificultades, por supuesto. Seguirán viniendo luchas, porque ese es el mundo en el que vivimos. Pero Dios estará con nosotros. No vamos a estar solos. Allí está la promesa, la seguridad de que en ningún momento el Señor nos va a dejar, sino por el contrario, vamos a contar con su compañía y todo te saldrá bien, porque todo estará en las manos de Dios. El salmista dice: Dios es mi amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré. Y eso es lo que Dios quiere que se nos quede en el mensaje de esta noche. Tú no tengas miedo, no debes temer a nada. Yo estoy contigo. Ánimo, que aquí está Dios. Allí está, siente su presencia en tu hogar. Busca de Dios, sé fiel, búscalo en esta cuarentena. No escuchemos teorías humanas, no nos vayamos detrás de palabras de personas que son demasiado elocuentes. Vayamos solo a la Sagrada Escritura y no solamente creamos en Dios. El mandamiento también dice que hay que obedecer, y Moisés fue un hombre, un fiel, que le gustaba obedecer a Dios. Y Dios, por supuesto, siempre está con sus hijos fieles y dijo: ya no lo voy a dejar más en esta tierra, no, voy a llevarlo para el cielo. Qué privilegio el de Moisés. Qué amor el de Dios, definitivamente, por esta raza humana. Cada día el desenfreno nuestro, siempre a desobedecerle a Dios. Pero allí está ese Dios amoroso. Cuando reconocemos, cuando confesamos nuestros pecados, Él está allí buscando la solución para nuestros problemas, buscando cómo ayudarnos, buscando la manera de que estemos bien. Y Él tiene, aunque nosotros no veamos una solución, Él tiene 1000 maneras de solucionar nuestros problemas. Por eso la mejor solución en esta noche es buscar a Dios, es abrir nuestro corazón. ¿Quieres estar del lado de Jehová? ¿Quieres buscar en este momento a Dios? ¿Tener paciencia en la espera? El tiempo está avanzando rápidamente, la venida de Cristo se aproxima, pero debemos esperar porque el tiempo es de Dios. No te canses de esperar. Si te cansas de esperar, pronto vas a hacer cosas que van a desagradar a Dios y que quizás va a ser la destrucción de tu vida. Voy a invitarles, amigos y hermanos, a que allí donde están inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro poderoso Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, por las enseñanzas que nos dejas. Una situación muy difícil y triste la que vivió el pueblo de Israel. Nosotros, Señor, en este momento queremos hacer un pacto contigo, queremos estar de tu lado. Ayúdanos, Padre, para que no importando cuánto se demore, cuánto dure esta espera, siempre tengamos la convicción de que tú cumples tus promesas y estemos dispuestos a creerte, a ser fieles y sobre todo, Señor, a obedecerte. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad y bendice a todos nuestros amigos. En el nombre de Jesús, amén. Así que, mis queridos hermanos, es la oportunidad de dejar que Dios actúe en nuestro corazón, que cambie nuestra vida, que transforme nuestro ser y de dejar que Él haga todas las cosas, entregarle todos nuestros problemas y Él hará grandes milagros en tu vida y en la vida de tu familia. Mis queridos hermanos, recuerden y amigos, escribir o llamar al número que está apareciendo en pantalla para tener el lindo privilegio de apoyarte y de ayudarte en todas tus situaciones. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en el día de mañana con un mensaje más de parte de nuestro Dios. Si en problemas te encuentras y no pares de llorar, si ves que todo sale en vano, si en un pozo oscuro o encarcelado estás, mira al cielo,
Dios tiene un plan. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Si la tentación se acerca y flaqueando tú estás, pide a Cristo fuerzas para luchar. Recompensa aquí tendrás por tu fidelidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel.